Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos a la clase 3. A modo de resumen, antes de comenzar con este tema, vamos a hacer un resumen rápido de la clase anterior, porque yo sé que si bien es un lío, ¿sí? Tengan más en cuenta el tema de la despolarización y repolarización, la dirección del vector, ¿sí? Habíamos dicho entonces que en el corazón es importante que todas las células se despolaricen y repolaricen para poder llenar por completo las cavidades de sangre en la relajación y expulsarlas con la contracción, ¿sí? Para eso las membranas de las células están interconectadas formando una red. El corazón, habíamos dicho, estaba formado por dos cavidades que son las aurículas y dos ventrículos. Esta permite que las aurículas entonces se contraigan antes que los ventrículos, pudiendo cargarlos totalmente de sangre antes que ellos se contraigan para enviarla a la circulación. De la misma forma, entonces las aurículas inician su relajación antes, durante la contracción ventricular, para poder recibir sangre de las venas. Por lo tanto, cuando la masa del músculo auricular se estimula en cualquier punto, el potencial de acción se extiende por todas las células, como si fuese una sola, haciendo de esta manera que se contraiga toda la masa auricular. Lo mismo ocurre después con los ventrículos. Importante tener en cuenta que esa célula que recibió el potencial de acción, es decir, el impulso eléctrico y lo propaga al resto, no puede volver a despolarizarse, por eso es en continuidad, ¿sí? Es decir, a contraerse, porque se van contrayendo las células en forma sucesiva durante un periodo. Ese periodo en el cual la célula no se contrae hasta que termine de contraerse o despolarizarse todas las células, pónganle del ventrículo, se llama periodo refractario. El periodo refractario entonces consta de dos tiempos, habíamos dicho el absoluto, en donde la célula no se puede volver a despolarizar cualquier sea el estímulo hasta que no venga la próxima despolarización, y el relativo, la célula puede volver a despolarizarse si el estímulo es lo suficientemente fuerte, es decir, si existe alguna alteración, ¿sí? que digamos altere esa continuidad en la despolarización. Es fundamental entonces que el corazón se contraiga y relaje, ¿sí? Con una frecuencia determinada. Habíamos dicho que la frecuencia normal es de 70 a 110. ¿Para qué? Para poder captar y enviar sangre y así mantener un buen funcionamiento de las células del cuerpo. ¿Cómo viaja entonces el estímulo eléctrico? A modo de resumen, el nódulo sinusal o sinoauricular, ¿sí? También llamado de Cauchy-Flash, es el marcapaso del corazón, ¿sí? Está donde estaba situado, en la parte posterior superior de la aurícula derecha, en la entrada de la vena cava superior. Recibe inervación simpática y parasimpática, es decir, para que se contraigan y se relajen, es decir, lo estimulan y lo desestimulan, lo estimulan y lo inhiben para que ocurra en forma secuencial la contracción y la relajación, o bien despolarización y repolarización. Desde el nódulo sinoauricular, el impulso eléctrico se desplaza a través de las paredes o bien haces internodales de las aurículas, produciendo despolarización o contracción de las aurículas. Y posterior, ¿sí? Bueno, despolarización que dijimos que es contracción. A modo de informe, tenemos que tener en cuenta que en adultos sanos el nódulo sinusal se descarga a una velocidad de 60 impulsos por minuto. La onda llega después al nódulo auriculoventricular o de Ascough-Tawara, localizado donde en el tabique interventricular izquierdo, encima de la inserción de la válvula tricúspide. 90% de este nódulo está irrigado, recuerden, por la arteria coronaria derecha. Tiene rica inervación simpática y parasimpática, es lo que le permite la contracción y relajación. Lugar donde sufre una pausa de 0,12 o 0,13 segundos. ¿Sí? Después de esa pausa, el impulso viaja a través de las fibras de las de His con el nodo entre el nódulo auriculoventricular
y las ramas ventriculares llamadas haz de His. El haz de His se divide en las dos ramas que habíamos dicho, derecha e izquierda, y la izquierda a su vez se divide en anterior y posterior, y el medio occipital. A partir de ello, el estímulo que fue redistribuido es distribuido en los ventrículos, produciendo entonces en todos los ventrículos, todas las paredes del ventrículo, produciendo la contracción, ¿sí?, de los ventrículos. Ahora sí, vamos a hablar del trazado en el electrocardiograma, ¿sí?, donde se utiliza el electrocardiógrafo y se registra sobre un papel cuadriculado. El electrocardiograma entonces es el registro de las variaciones de potencial eléctrico producidas por la activación del corazón, es decir, todos estos impulsos que van pasando de célula a célula y las actividades que van surgiendo de contracción y relajación o despolarización y repolarización, así como ser las pausas, se exteriorizan a través del electrocardiograma. Estas son registradas entonces desde la superficie del cuerpo, porque los electrodos los colocamos en la superficie, de forma de ondas en relación con la actividad electromecánica del corazón. El registro se obtiene por medio de un aparato denominado electrocardiógrafo, que es un osciloscopio que sensa y amplifica, es decir, amplía la imagen o la actividad eléctrica del corazón. Antiguamente el registro se pasaba mediante una aguja y un papel especial. Bueno, hoy en día se puede registrar a través de un papel, el trazado en un papel y pantalla, depende del sistema que tengan, e incluso almacenarse en los sistemas informáticos. Bueno, este es el papel de registro. Acá lo que tienen que tener en cuenta es que el electrocardiógrafo, ¿sí?, tiene una velocidad estándar de 25 milímetros por segundo y en algunos casos de 50 milímetros por segundo. Recuerden que cada 5 cuadraditos chiquitos va a haber una línea gruesa, ¿sí? Cada uno, ¿sí?, la línea horizontal me va a marcar el tiempo, ¿sí?, en milímetros, es decir, cada milímetro, es decir, cada cuadradito en sentido horizontal va a medir 1 milímetro y eso equivale a 0,04 segundos, es decir, porque la línea horizontal me mide el tiempo y la línea vertical me mide el voltaje, o bien la altura me mide el voltaje. En sentido horizontal dijimos, cada cuadradito chiquito equivale a 0,04 segundos. O sea que los 5 cuadraditos, ¿sí?, que están delimitados por una línea gruesa corresponde a 0,20 segundos. ¿Sí? Es decir, 5 milímetros es igual a 0,20 segundos. La línea vertical, ¿sí?, a nivel vertical, es decir, la altura, vamos a tener que los 5 milímetros, es decir, entre cada línea gruesa, los 5 milímetros equivalen a 0,5 milivoltios. Bueno, dentro del sistema de derivaciones a nivel del electrocardiograma, los potenciales eléctricos, ¿sí?, o los impulsos son reconocidos o recogidos de la superficie del cuerpo mediante 2 electrodos. Uno de ellos, ¿sí?, hace de polo positivo y otro de polo negativo, porque recordemos que el vector en sí está formado por un polo positivo y un polo negativo. La disposición, entonces, de cada par de polos se lo denomina derivación. La actividad del corazón se la explora en 2 planos, el plano frontal, ¿sí?, y el plano horizontal. En el plano frontal, entonces, se dividen en 2 tipos, las derivaciones bipolares y las derivaciones unipolares, ¿sí? Las derivaciones bipolares, como el nombre lo indica, van a tener un polo positivo y un polo negativo, en donde vamos a tener la derivación de 1, de 2 y de 3. Y dentro de las unipolares, como el nombre lo indica, vamos a tener un solo polo, es decir, ABR cuando apoyo el electrodo sobre el brazo derecho, ABL apoyo el electrodo en brazo izquierdo y ABF sobre pierna izquierda. Acá entonces tenemos que en el plano frontal los electrodos se colocan en ambos brazos y ambas piernas. Recordemos que va a depender si son
bipolares o unipolares, y los horizontales se colocan entonces en la región torácica anterior y lateral, porque acá pueden ser también ser llamados horizontales o precordiales, en donde también son unipolares, porque voy a colocar cada electrodo en un sitio específico. De B1 se cuentan a B6, son unipolares. Las únicas bipolares son las derivaciones de 1, de 2, de 3, que van desde un polo negativo a positivo. En el caso entonces de las bipolares, es decir, frontales bipolares de 1, me permite diferenciar el potencial entre el brazo derecho y brazo izquierdo. Después tenemos derivación de 2, acá tenemos brazo derecho o brazo izquierdo, el brazo izquierdo sería el polo positivo. Derivación de 2, la diferencia de potencial entre brazo derecho y pierna izquierda, ¿sí? Y de 3, la diferencia de potencial entre brazo sería izquierdo y pierna izquierda. Dentro de las derivaciones precordiales vamos a tener la derivación B1, que en donde el electrodo se coloca en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. B2, el electrodo se coloca en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Recordemos que estas derivaciones precordiales u horizontales son también unipolares. B3 entonces se coloca entre B2 y B4. B4, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. B5, quinto espacio intercostal a la altura de la línea axilar anterior izquierda. Y B6, quinto espacio intercostal a la altura de la línea axilar media izquierda. ¿Sí? El orden entonces para que nosotros podamos leer un electrocardiograma va a ser: primero veo las bipolares de los miembros, es decir, de 1, de 2, de 3. Ese va a ser el orden en el que aparece en el electrocardiograma. En segundo lugar, le siguen las unipolares de los miembros, es decir, ABR, ABL y ABF. Y en tercer lugar, las unipolares precordiales de B1 a B6. Para que recordemos para pasos más adelante cómo van conectados los cables en el paciente. Para las derivaciones de los miembros, siempre recuerden: cable rojo en muñeca derecha, cable amarillo, muñeca izquierda, cable verde, tobillo izquierdo, y cable negro, que es el neutro a tierra, en el tobillo derecho. Ese no tiene función, digamos. Para derivaciones precordiales, bueno, ya habíamos dicho, ¿sí? El cuarto espacio intercostal de B1 a B6, y tenemos que tener en cuenta que tanto con las derivaciones bipolares de 1, de 2, de 3 y las unipolares ABR, ABL y ABF, que corresponden al plano frontal, es lo que formamos, que vemos acá, el triángulo es lo que forma el triángulo de Einthoven. El triángulo de Einthoven permite evaluar el corazón, la actividad cardíaca desde un plano frontal a través entonces de las derivaciones unipolares ABR, ABL y ABF, y las bipolares de 1, de 2, de 3. Entonces, ¿cuáles son los 10 pasos para poder leer un electrocardiograma? En primera instancia, el ritmo cardíaco, ¿sí? Voy a tener que evaluar si es un ritmo regular o irregular. La frecuencia cardíaca, que ahora vamos a ver cómo lo evaluamos. La morfología de cada una de las ondas, la amplitud y duración de la onda P. Los intervalos PQ y P, teniendo en cuenta entonces que el intervalo, ¿sí? Representa el inicio de la onda P al inicio, se extiende desde el inicio de la onda P al inicio de la onda R. Y el segmento, la diferencia es desde el inicio de una onda hasta el fin de la otra. El intervalo entonces desde comienzo a comienzo y el segmento desde comienzo a fin. Otra cuestión entonces que vamos a tener que tener en cuenta es el complejo QRBS. En él vamos a tener que tener en cuenta el ancho, ¿sí?
es decir, el plano horizontal, la línea horizontal que mide el tiempo, el voltaje, que lo evalúa a través de la altura, la morfología y la progresión de la onda R en las derivaciones precordiales. El segmento ST, es decir, desde que finaliza el complejo QRS hasta que inicia la onda T, para saber si es digamos, horizontal la línea o si hay un supra o infradesnivel. La onda T, el intervalo QT, el eje eléctrico si es que está desviado a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Y eso me va a dar como resultado la conclusión final. Entonces, en un electrocardiograma normal, lo primero que voy a tener que tener en cuenta es el ritmo, si es un ritmo sinusal o no. ¿A través de quién voy a evaluar si el ritmo es sinusal o no? A través de la presencia de la onda P. El ritmo sinusal entonces es el ritmo normal del corazón. Inicia en el nódulo sinoauricular, pasa por el nódulo aurículo-ventricular y activa los ventrículos. Elementos a tener en cuenta para afirmar que un electrocardiograma se encuentra en ritmo sinusal, es decir, como habíamos dicho recién, la onda P. ¿En dónde tiene que ser positiva, es decir, con una inclinación hacia arriba? En las derivaciones bipolares D2, D3 y la unipolar ABF. Y también en la derivación 1 puede ser menos positiva. A cada onda P tiene que ser sí o sí seguida por un complejo QRS. Esa es otra condición que tiene que tener para que yo considere que es una onda, es un ritmo sinusal. La onda P seguida de un complejo QRS. El siguiente paso es tener en cuenta la frecuencia cardíaca, si es regular o no. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Siempre voy a tener que tener en cuenta, este es el complejo QRS. La onda R de cada complejo QRS, ¿sí? La primera que coincida con una de las líneas gruesas, ¿sí? A partir de allí, del siguiente cuadradito, de la siguiente línea gruesa, voy a contar en forma consecutiva. 300, 150, 100, 75, 60. ¿Sí? Esta línea va a estar ubicada entre 75 y 60. Por ende, vamos a tener que es la distancia entre R y R, pero el orden en el cual yo tengo que contar, siempre acuérdense, desde la primera onda R, que coincide con la línea gruesa, la siguiente línea gruesa va a corresponder a 300 segundos. 150, 100, 75, 60, 50 y así van contando. Ese es el orden de conteo para poder determinar la frecuencia cardíaca. Y después ir evaluando 2 o 3 ondas consecutivas para determinar si el intervalo, ¿sí? La frecuencia de cada una de esos intervalos, ¿sí? Es similar. De esa manera voy a poder acá, por ejemplo, viendo el electrocardiograma que sigue, fíjense, acá vamos a tener esta línea, esta onda R que coincide con la línea gruesa, vamos a tener 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40 aproximadamente de frecuencia cardíaca. No tiene que ser un número específico, más que yo acá no veo los cuadraditos tan específicamente, pero siempre acuérdense que el 300 es después de la onda R que coincide con la línea negra. ¿Sí? Y siempre se comparan 2 o 3, ¿sí? Derivaciones. Siempre tengo que buscar que los complejos QRS sean positivos para poder comparar. Por ejemplo, tomo acá la derivación ABR y B9, ¿qué dice acá? Bueno, estas derivaciones precordiales que acá no veo los números. Entonces acá tenemos, por ejemplo, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40. Volvemos a contar hasta acá, a partir de acá. 300, 150,
100, 75, 60, 50, 40. Acá hay una alteración. La frecuencia cardíaca es un ritmo sinusal porque no varía la frecuencia cardíaca entre una y otra, entre una y otra onda R, pero recuerden que la frecuencia cardíaca normal, como habíamos dicho anteriormente, lo normal es que sea de 70 a 110. Acá estamos hablando de que es un ritmo sinusal, es decir, porque hay onda P, ¿sí? Es un ritmo regular, pero la característica es que hay una baja frecuencia cardíaca, por lo tanto el paciente tiene una bradicardia. Bueno, esto es en cuanto a cómo se ve, cuáles son las diferentes ondas e intervalos que vamos a observar en condiciones normales en un electrocardiograma. Es lo básico, o sea, lo que sí o sí voy a tener que saber para a partir de esta normalidad poder diferenciar lo normal de lo no normal. Recuerden que cada uno de estos cuadraditos equivalen a ser la línea horizontal me marca el tiempo y la línea vertical el voltaje. Cada uno de estos cuadraditos chiquitos, ¿sí?, que implican un cuadrado grande, equivalen a 0,04 y el cuadrado grande, ¿sí?, es decir, separado entre dos líneas gruesas que están formados por 5 cuadraditos chiquitos, ese cuadrado grande representa 0,2 segundos. La primera onda entonces que aparece, ¿sí?, es la onda P. ¿Qué significa la onda P? Que está representando la contracción de las aurículas. La contracción primera, la rama ascendente, representa la contracción de la aurícula derecha y la contracción de la aurícula izquierda. Le sigue entonces una pausa, ¿sí?, en este caso el segmento PR, que corresponde al final de la onda P y comienzo del complejo QRS, y el intervalo que representa el inicio de la onda P con el final con el inicio del complejo QRS. Le sigue entonces el complejo QRS, que está formado por 3 ondas. La onda Q, que es la primera deflexión negativa, la onda R, que es la primera deflexión positiva, y después la onda S, que es la segunda deflexión negativa, ¿sí?, respecto al complejo QRS, y representa entonces la contracción de los ventrículos. Luego viene un segmento, el segmento ST, hasta la siguiente onda que corresponde a la onda T, el segmento T, que dijimos que se extendía desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Y el intervalo ST, que se extiende desde el final del complejo QRS al final de la onda T. Y por último vamos a tener la onda T, ¿sí?, que representa la repolarización o bien relajación de los ventrículos. Y por último entonces tenemos una onda U que puede estar o no presente, ¿sí?, pero habitualmente es positiva, de escasa amplitud, es decir, voltaje, que aparece sobre todo en las derivaciones precordiales más que nada, ¿sí?, luego de la onda T. No se sabe bien su origen, pero se cree que es por repolarización, es decir, por relajación de los músculos papilares. Bueno, entonces vamos a hablar específicamente de cada una de las ondas del electrocardiograma. Dijimos que la onda P es la primera onda del electrocardiograma, representa la contracción de las aurículas, es la deflexión que precede, es decir, está antes del complejo QRS que correspondía a la contracción de los ventrículos. Si se origina en el nódulo sinoauricular, va a ser positiva en derivaciones D1, D2, D3 y ABF, y en las precordiales izquierdas. Es decir, las precordiales izquierdas van a ser B2, que está en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, B3, que va a estar entre B2 y B4, B4,
que va a estar localizado el electrodo en quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. B5, quinto espacio intercostal a la altura de la línea axilar anterior izquierda. Y B6, quinto espacio intercostal a la altura de la línea axilar media izquierda. ¿Sí? Por lo tanto, esas son las derivaciones precordiales izquierdas, siendo B1 una derivación precordial derecha. A su vez va a ser bifásica en B1 y negativa va a ser en ABR, en condiciones normales. La duración normal es de entre 0,06 y 0,11 y la amplitud, es decir, la altura, es menor a 2,5 milímetros. De morfología Roma, es decir, no es picuda ni nada por el estilo, o con una pequeña muesca. La primera porción corresponde, como habíamos dicho, a la despolarización o contracción de la aurícula derecha y la porción terminal corresponde a la aurícula izquierda. Las anomalías de las aurículas, por lo tanto, modifican tanto la duración como la amplitud de la onda P. Según la derivación observada, puede ser normal encontrar una onda P positiva, bifásica o negativa. Las variables bimodales y acuminadas son variables patológicas, es decir, si encuentro una alteración en cuanto a la morfología, sea picuda o sea en forma bimodal, ya corresponden a una patología. El intervalo PR, que dijimos que se extendía desde el inicio de la onda P al inicio del complejo QRS. Es isoeléctrico, es decir, no hay un desnivel, ¿sí? Y dura entre 0,12 a 0,2 segundos. Refleja la conducción del impulso auricular dentro de las aurículas y el retardo en el nódulo auriculoventricular y la conducción de las fibras de las de His y las fibras de Purkinje. Es el retraso, ¿sí?, hasta el siguiente estímulo. El complejo QRS es la siguiente derivación, la siguiente onda, el complejo que aparece, que es la representación eléctrica de la actividad o activación del ventrículo, es decir, la contracción o bien despolarización ventricular. La morfología va a depender de la derivación también. La primera deflexión negativa corresponde a la onda Q. La siguiente deflexión positiva corresponde a la onda R y la segunda deflexión negativa corresponde a la onda S. No necesariamente se van a encontrar las tres deflexiones en una derivación determinada, ¿sí? Puede pasar que las deflexiones negativas muchas veces no se observen bien. Sí se va a observar más que nada la deflexión positiva, que es la onda R, y la derivación, segunda deflexión negativa también se suele observar, ¿sí? Cuando la primera deflexión negativa, que es la onda Q, a veces es difícil de observarla. La duración varía entre 0,06 y 0,1 o 0,12 como mucho, debe medirse en la derivación que dure más. La presencia de onda Q depende de la derivación explorada, por eso les decía que no siempre se ven. Se la puede observar en derivación de 1 y ABL, en corazón verticalizado de los pacientes longilíneos, o en derivaciones D2, D3 y ABF de los corazones horizontalizados, de los pacientes con EPOC. Normalmente dura menos de 0,04 segundos y tiene un voltaje menor a 0,03. Es decir, si la onda Q suele ser muy evidente, muy pronunciada, entonces estamos hablando más de una cuestión patológica. Eso se lo llama onda Q patológica. Quiere decir que hay una alteración que está generando un mayor impulso como para que iniciar la contracción de los ventrículos. Onda Q patológicos entonces se va a caracterizar por presentar un voltaje de más de 25% de su onda R. Es mucho mayor la onda Q, ¿sí?, que la onda R, que le subsigue, digamos. La duración va a ser mayor a 0,04 segundos y hay presencia de muesca o empastamiento. La onda R cambia de voltaje según la derivación que se observa.
En las derivaciones frontales dependen del eje cardíaco y en las precordiales u horizontales existe un progresivo crecimiento de la onda R en B1 y B5, asociado a una disminución de la onda S. La transición se encuentra entre B3 y B4, que es la parte intermedia. La onda S es más prominente en ABR, midiendo hasta 1,6 milivoltios y no superando los 0,9 milivoltios en derivación D1, D2 y ABF. Es decir, en reglas generales, para observar el complejo QRS tengo que verificar u observar si hay o no hacia dónde se dirige el eje, las derivaciones D1, D2 y ABF. Si el voltaje del complejo QRS en las derivaciones frontales no supera los 0,5 milivoltios y 1 milivoltio en las precordiales, son criterios de QRS de bajo voltaje. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de otro electrocardiograma, pero no podemos verlo, ¿sí? Digamos, acá lo que se observa más que nada es el tema del complejo QRS, ¿sí? Si hay, en este caso, por ejemplo, es mayor, no hay onda Q, hay una onda R mínima y es mayor la onda S. ¿Sí? Acá son, digamos, tanto la onda R como la onda S son iguales. ¿Sí? En este caso es mayor la onda R que la onda S, la onda Q no está presente. Acá también es mayor la onda R que la onda S, la onda Q es mínima, y así como para que vayan viendo las diferentes morfologías. Cuando una onda entonces de despolarización, es decir, de contracción, se acerca a un electrodo, se registra entonces una onda positiva. Cuanto mayor tiempo tarde en ascender la onda positiva, mayor será la cantidad de masa para despolarizar o por lo tanto puede llegar a existir un problema en la conducción entre los ventrículos. ¿Sí? Entonces esto refleja la activación de los ventrículos. Se debe medir entre las derivaciones, en las derivaciones precordiales, en las derivaciones derechas el valor mayor es de hasta 0,035 y en las izquierdas de hasta 0,045 segundos. Fíjense la diferencia entre lo normal y lo anormal. Tenemos una onda P, un complejo QRS y una onda T seguida del complejo QRS, es decir, el ritmo es regular, hay intervalos y segmentos, ¿sí? Hasta que aparece la próxima contracción de las aurículas a través representado por la onda P. Sin embargo, en este segundo dibujo vamos a observar que no hay ritmo sinusal y que directamente hay una muesca y directamente hay, digamos, contracción o despolarización de los ventrículos. El segmento. Dijimos que el segmento se extendían desde el final del complejo QRS, que es el punto J, también llamado, hasta el inicio de la onda T. Hay que relacionarlo con el segmento PR y TP. Deben ser isoeléctricos, es decir, no tiene que haber un supradesnivel ni infradesnivel. Representa el intervalo, entonces, entre el final de la despolarización de los ventrículos con el inicio de la relajación. Es decir, del final de la contracción con el inicio de la relajación. La onda T dijimos que es cuando iniciaba la relajación o repolarización de los ventrículos. En condiciones normales, la polaridad, dijimos, de la onda es igual a del complejo QRS, es decir, positiva. Es de lento ascenso y rápido descenso. La patología cardíaca puede cambiar su polaridad, ¿sí? Generando una polaridad negativa, su amplitud y su configuración. Fíjense que acá, en este caso, ya es una onda T más simétrica, cuando en realidad habíamos dicho que el ascenso es más lento y el descenso es más rápido, no tiene que ser simétrica. En este caso estamos viendo una onda T más picuda, ya acá se vuelve negativa y así, pero en sentido más intenso.
Bueno, entonces el intervalo QT se mide, dijimos, desde el inicio del complejo QRS, haya o no haya onda Q, hasta el final de la onda T. Tiene una medición aproximada de 0,38 a y esta es una onda entonces que es una deflexión de baja frecuencia que puede o no aparecer, no aparece en todos los electrocardiogramas, que le sigue a la onda T, generalmente va a estar dada por una repolarización tardía de los ventrículos a nivel de los músculos papilares o del sistema de Purkinje que se da en el extremo distal, entonces la